que esté expirado, que sea usado, pero que vayan a bendecirlos. Y así cada niño en el ministerio puede recibir algo especial a través del ministerio. Y también queremos decir a través de la cadena internet, los que nos escuchan, que esto es para todos aquellos que quieren venir y participar. Traigan a sus hijos, que ellos también van a recibir. El ministerio está creciendo y yo sé que en el corazón de Dios los va a tocar a cada uno para que todos sean bendecidos. Amén. Los que están interesados en hacer partícipe del grupo de danza, por favor, me pueden buscar cuando terminemos el culto. Y bueno, y el coro de los niños también, por favor, si son amables, me buscan. Quisiera que ustedes apuntaran aquí un par de fechas porque no están dentro de los flyers, los que están interesados en el grupo de danza y en el coro de los niños. Vamos a tener una práctica el día 21, lunes, próximo lunes 21, a las 6 de la tarde, el coro de los niños. Los espero aquí en el chapel. Y luego seguiríamos a las 7 de la noche con el grupo de danza. Tendríamos otra práctica con el grupo de danza el día 26 de noviembre. Y así poco a poco les daremos fechas de nuestras prácticas y de todas las actividades que estamos haciendo. La otra cosita para terminar es que necesitamos hacer un equipo grande de ayuda para la actividad que tenemos de los pavos. Así que, hermana Miriam, me voy a entregar esta lista de todo el ministerio de nosotros, el ministerio hispano. Así que cuando terminemos el culto, por favor, que ella sea nomás hacer un check de las personas que van a venir a ayudarlos. Necesitamos, por favor, las manos de ustedes. Amén. Va a ser una bendición enorme y Dios sabe. Acuérdense que cuando nosotros nos ponemos a cargo de sus propios negocios, Él se va a hacer cargo de nosotros también. Así que, por favor, hermanos, ayúdenos con esta linda obra que estamos haciendo. Dios los bendiga. Amén. Un aplauso para la pastora aquí. Bueno, hermanos, y como les venía contando, por la actividad de los pavos, de verdad que sí vamos a necesitar apoyo de todos ustedes, porque lo queremos hacer un poco más personal. Vamos a estar todos los ministerios activos dentro de este outreach. Vamos a estar el ministerio de Ujieres, que van a ordenar a las personas que van a recibir su pavo. Vamos a estar con los de la alabanza, cantando y tocando para que ellos estén como alegres, después estamos haciendo una fiesta para Dios, ¿verdad? Y está también la parte de oración, que va a estar encargado de las intercesoras y la gente que quiera apoyar en oración. Vamos a hacer la diferencia, porque si nosotros queremos impactar la comunidad y mostrarle que Dios es un Dios grande y de amor, tenemos que aprender a amar a las personas. Amén. Así que los invito el viernes a las 7 a nuestra jornada de oración. Amén. Viernes 18, 7 días. Y el sábado hay que estar aquí a las 9 de la mañana. Amén. Porque son 500 pavos. Para nosotros como Ministerio Hispano nos corresponden 200 para ayudar a empacar, a poner en cajas, subirlos a las camionetas. David y yo vamos a poner camionetas. Si alguien más tiene otra camioneta, bienvenido sea. Para poner los pavos adentro. Amén. Y vamos juntos a bendecir a las familias. A las 11 vamos a estar en un vecindario de gente humilde que necesita esto. Y a las 2 de la tarde en una escuela donde ellos ni siquiera permiten que la gente hable de Dios. Pero a nosotros, por la gracia de Dios, nos permitieron ir, entregar los pavos y orar por las personas afuera de la escuela. De 60 familias que hay allí, 47 son hispanas. O sea que Dios se está moviendo y por algo quiere que lo hagamos. Amén. El nombre de la persona que usted le quiere invitar el pavo, o a quien usted se lo va a dar, o si usted quiere un pavo y necesita uno y no tiene dinero, ponga su nombre que igual le vamos a dar su pavo. Y el pavo es lo que es. Pavo, para rato. Ustedes saben que cuando viene el Thanksgiving, Dios bendice. Entonces, el día de Thanksgiving pavo, el lunes pavo, el miércoles sándwich de pavo, el jueves sopa de pavo, el viernes pavo, que hay que tomar el pavo. Imagínense, ¿verdad?
Bueno, hermanos, y dentro de las cosas que Dios me ha puesto en el corazón, es que les hable a ustedes un poco del por qué nosotros somos un ministerio un poco diferente. No es que seamos diferentes en doctrina, porque pues la doctrina y nuestra misión es la misma. Hay que ir por todo el mundo a hacer discípulos, a hablarles de Cristo, procurar que las almas crean, ¿verdad? Porque así es la única manera en que van a ser salvas. Pero dentro de este movimiento que Dios nos ha puesto en el corazón, porque no solamente a mí, a ustedes también, de darle vida a nuestra iglesia, de pregonar que como hijos de Dios debemos estar en gozo. Dios me ha dado una palabra que a mí me movió a cobrar ánimo, a pesar de lo que puedan pensar o de lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor. Porque siempre que se genera un movimiento de Dios, se genera oposición. Cuando no pasa nada y nadie dice nada, preocúpese. Porque lo de Dios siempre va a causar un impacto. Las cosas del Señor siempre van a ocasionar habladurías, reproches, movimientos, ataques del enemigo. Cuando no pasa nada, preocúpese porque algo está mal, ¿verdad? Cuando empiezan a hablar de ustedes, porque la cosa se está poniendo importante. Así es de que, hermanos, vamos a ver esta analogía entre un hombre muerto y otro que danzaba. Claro, ¿verdad? Pero Dios nos lleva a este relato con una certeza increíble, hermanos. El hombre muerto, que es Usa, para darles un trasfondo, Usa era un sacerdote, ¿verdad? Resulta que cuando llevaron el arca, después de que ascendieron Saúl al trono y eso, el arca quedó en la casa del sacerdote Aminadab, que vivía como a 11 kilómetros al oeste de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Se han leído la historia? Dejaron al arca allí y ellos siguieron haciendo su reinado y sus cosas común y corriente. Usa es el hombre muerto. El hombre que danzaba era David. A mí me encanta buscar las respuestas de lo que Dios está haciendo en la vida de David, porque siempre ha sido algo práctico para la vida de cada uno de nosotros. La historia gira alrededor de un cofre que tenía 1,20 metros de alto por 70 centímetros de ancho. Lo particular de este cofre era que adentro tenía artefactos de valor, como un vaso de oro fresco de Maná, la vara que ayudaba a Aarón a caminar y las preciosas tablillas de piedra que sintieron el dedo de Dios cuando grabó la ley en ellas. Les estoy hablando del arca, ¿se acuerdan? ¿Quién ha oído hablar del arca? La verdad que su mano ya ha oído hablar del arca. Bueno. También tenía un propiciatorio, que es un artefacto pesado que servía como tapa del arca. Este propiciatorio era en oro puro y tenía 2 alas extendidas que se enfrentaban y se tiraban hacia abajo, como así. Cuando empecé a estudiar esta parte de la palabra, me di cuenta que lo que quería representar esto era la majestuosidad de Dios, mirando sobre la ley y las necesidades de las personas. Por eso las alas del propiciatorio eran así, mirando hacia abajo. ¿Me están captando, no? El arca siempre simboliza la provisión de Dios, por eso tenía su maná adentro. El poder de Dios, simbolizado en la vara de Aarón, y los preceptos de Dios, puestos en los mandamientos y las tablas de la ley. ¿Me entienden? Pero por encima de toda esta cosa, por encima de todo eso, representaba la presencia de Dios en medio de nosotros. Amén. Durante la época del templo, ustedes se acuerdan que una vez, y solamente una vez, entraba el sacerdote al lugar santísimo y tenía contacto con el arca. Lo amarraban del tobillo con una cuerda y le ponían unas campanitas, porque si se moría en la presencia del Señor, lo tenían que jalar y sacarlo, porque nadie más podía entrar. Para que este sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo, tenía que ofrecer un sacrificio por él, dice la palabra primero, limpiarse él y después uno por el pueblo. O sea, era algo delicado, era algo. Si a mí me dicen que yo voy a ser pastor, pero que si llego a hablar de algo que no estoy haciendo me muero, digo, no, mejor sabe que hable con otro hermano, no se preocupe. ¿Verdad? Porque cuando la cosa es que si no está en lo que Dios dice, se muere, cambia un poco la situación, ¿verdad? ¿Se imagina usted si nosotros tuviéramos hoy en día la cruz en la que crucificaron a Jesucristo? Ustedes sabrían que esa cruz estaría guardada
en una caja, quizás de cristal, en algún museo, porque uno la fuera a ver, para que así como hacen ustedes han visto los museos que están llenos de huesos y ollas de barro y cosas, y porque la gente les dé valor, los guardan. Pero entonces viene la pregunta del millón: ¿por qué los israelitas no guardaron el arca? ¿Por qué el pueblo de Dios no guardó el arca? Raro, ¿cierto? Y yo preguntándome, si nosotros guardamos un tiesto de barro que lo hizo quién sabe quién y nos parece valioso, ¿por qué no guardaron el arca? ¿Por qué no se conservó el arca? Por lo contrario, el arca la mandaron a llevar polvo en la casa de un sacerdote, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué? Si teniendo el maná, la vara de Aarón, simbolizando el poder de Dios y la presencia de Dios, ¿por qué la hicieron a un lado y la dejaron allá? Eso es algo que nos daría como una incógnita grande, porque lo que es de valor para uno lo guarda, uno se preocupa por si el anillo de matrimonio mío, usted sabe lo que pasa donde se me pierda. Así sabe, ¿no? Al que se le pierde el anillo de matrimonio está en tremendo lío, ¿verdad? Y no es comparable con el arca de Dios. Ahora, cuando ellos permitieron que llevaran el arca allá y la guardaran y empezara a quedarse como en el olvido, ignorándola, cuando David ascendió a ser rey, ascendió al trono, miren una cosa particular: cuando la hija de nosotros cumple 15 años, lo primero que ella quiere es la fiesta de los 15, ¿verdad? Y el vestido y las tarjetas de honor y las cositas. Cuando el presidente Obama se hizo presidente, entonces tremenda ceremonia y la montonera de gente en las calles y todo el mundo festejando que es el presidente, ¿cierto? Uno se casa y entonces el vals, y como un mes practicando para poder hacer así sin caerse, y uno se sujeta como a cierta cantidad de cosas que David no hizo. Analicen que David no hizo. David no citó un baile real, David no hizo una procesión sublime, David no hizo un vals, ni siquiera hizo un baile decoroso, especial para esta ocasión, no. David lo primero que hizo cuando ascendió al trono fue ir por el arca. ¿Se están dando cuenta por qué Dios amaba tanto a David? Lo primero que él hizo fue ir a recoger el arca. Ahora, él no fue solo, no, él hizo un party, una fiesta, un desfile, un carnaval, así como los que hace Macy's, un montón de gente, porque dice la palabra que él invitó a 30,000 hebreos al desfile. Y acuérdense que si a uno le invita el presidente Obama que va a hacer un desfile, yo voy, ¿verdad? Si me invita el de la tienda o alguien así, pues de pronto lo piense, pero si es en la Casa Blanca, yo voy. Entonces, David quería exaltar eso. Ahí me surgió a mí una pregunta. David citó a todos los hebreos en la casa de Aminadab para poder recoger el arca. Aminadab era un sacerdote coatita de descendencia de los levitas. Sus hijos, que eran Usa y Ahío, eran sacerdotes también. Y ellos eran los encargados de llevar el arca. ¿Me entienden? Tenían que llevar el arca con David y con todos los hebreos hacia la ciudad de David otra vez. Ahora vamos al segundo libro de Samuel, al capítulo 6. Porque es importante que analicen conmigo lo que la palabra de Dios trae y que a veces nosotros no vemos. Mientras que busquen la segunda de Samuel, el capítulo 6, les voy a contar una cosa. Ahío, Usa y Aminadab eran sacerdotes. Usa y Ahío se habían criado en la casa donde estaba guardada el arca. Yo me imagino que ellos pusieron el arca así como atrás de la casa, en algún establo, en alguna cosa, y ahí está el arca, y bueno, ya, ellos sabían todo lo que era, porque ellos eran sacerdotes coatitas, que eran los que eran entrenados para mover el arca y los utensilios del templo. ¿Se acuerdan? Cuando yo me puse a pensar esto, yo dije, bueno, un hecho particular en este traslado, en este desfile, es que ellos montaron el arca, dice la palabra, en una carreta que iba jalada por unos bueyes. Pusieron el arca allí y empezaron su desfile. Ahío iba adelante del arca y Usa iba al lado de la carreta. David
Dice la palabra que empezó a danzar y invitó a la gente a danzar y empezó a marchar con el arca, ¿verdad? Cuando esto sucedió, resulta que los bueyes se tropezaron. Entonces, cuando se tropieza, el arca se mueve y Usa, con toda la buena intención del corazón, le pone la mano. Cuando él le puso la mano para que el arca no cayera, se murió. Entonces uno dice, ¿por qué si la intención era la de buena, iba a ser así para que el arca del Señor no se cayera? Dios no necesita que... Sin embargo, se murió. Ahora, les cuento una cosa. Es algo que nosotros hacemos a diario. Es algo que nosotros actuamos cada día, sino que no nos damos cuenta por la diferencia de situación. Ya tienen la segunda de Samuel. Amén. Dice el versículo 1: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá a Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban a la casa de Aminadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel. ¿Y quién? Toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Eteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Como estamos viendo aquí en la palabra, el desfile se acabó rápido. ¿Ustedes se imaginan que uno vaya a una fiesta y se muera el anfitrión? ¿Cómo queda la fiesta? Que ahora tengo un pasito aquello. Uy, ¿verdad? Queda uno como con el impulso. ¿Qué sentiría David cuando vio que el sacerdote se murió? Que la idea del desfile había sido de él, que el que estaba danzando era él, y que el que estaba llevando el arca era él. Todo había sido la idea de David. Yo creo que David, además de que se asustó por ver el poder de Dios dentro de esa arca, también tuvo que haber pensado como con enfado, como con rabia: ¿cómo así que estamos trayendo el arca de Dios de allá para su pueblo y viene este y mata a Usa? ¿Por qué? Entonces me viene una pregunta a mí: ¿por qué se da uno cuenta de que Usa se mueve cuando toca el arca de Dios? ¿Verdad? Y me vino la respuesta de Dios: más bien tú deberías preguntar por qué estás vivo. ¿Me entiende? Yo soy un poquito imprudente cuando estoy haciendo las cosas. ¿Por qué imprudente? Porque yo a veces quiero ir muy rápido, como que mi cerebro va a millón y no me dan las manos ni la boca para alcanzar lo que estoy pensando. Entonces yo quiero anotar todo así. Cuando yo, bueno, ¿y por qué se murió Usa? O sea, ¿qué tenía de malo si estaba ayudando y todo? Entonces Dios me hace ver, debería más bien preocuparse porque usted está vivo, no porque Usa se murió. Y la misma preocupación se la voy a poner a usted en su corazón. ¿Por qué usted vive? Pregúntese más bien usted por qué vive. Ahora le voy a explicar por qué. La tragedia de Usa nos está enseñando una sola cosa: Dios no llega como a nosotros se nos da la gana. Dios no llega como nosotros creemos que va a llegar. Dios llega según sus propios términos. Amén. Nosotros no tenemos
unas cosas que nos inventemos para que Dios llegue. No, Señor, Dios llega cuando se le da la gana. Amén. Y nosotros a veces pensamos que tenemos a Dios en una cajita. Entonces pensamos como USA, que Dios era un Dios chiquito que se podía caer y se iba a lastimar si se salía del arca. La mente de USA era así. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué USA trató de ponerle ahí? Vamos a empezar por partes. Cuando tú tomas las cosas de Dios en poco, estás faltando el respeto a tu padre. USA se crió en el hogar de un sacerdote, era Nadab. USA sabía lo que había que hacer para transportar, para mover, para hacer todo con los utensilios del templo. ¿Por qué se me ocurre a mí? Y sentía cierta rabia cuando estaba viendo, ¿cómo se le ocurre a un sacerdote que es responsable de eso, que está entrenado para eso, poner el arca de Dios en una carreta, primero? Segundo, ¿por qué le van jalando los bueyes? Tercero, ¿cómo se le ocurre cogerla para que no se caiga? ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque toma de manera relajada las cosas de Dios. Se relaja ante lo que es sagrado. Por eso la pregunta de hoy es, ¿por qué usted está vivo si nosotros hacemos eso todos los días?